A ver, la idea de la exposición es seguir un poco el guión que enviasteis el otro día, en los apartados en qué consiste el proyecto, hasta dónde queremos llegar, en qué punto estamos del proyecto, plan de las siguientes semanas y luego todo el tema de relación con los otros grupos o los otros proyectos. Bueno, primero de todo, lo que hemos hecho es, por el tema de tiempo también y las capacidades, lo que hemos intentado es conceptualizar, en las reuniones a conceptualizar el alcance, los objetivos y el tema del desarrollo del proyecto, qué es lo que sería, y más que todo para alinear el grupo de personas que hemos estado trabajando, alinearnos y consensuar todos que realmente el proyecto tiene sentido y cómo debería de ser. Hemos participado 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas en estas charlas y más o menos pues está consensuado todo lo que hemos comentado. A ver, sí, ya lo tenemos. Al final, ¿qué resultado vamos a tener de lo que estamos trabajando? Lo que se va a tener es un documento en el cual va a estar definido como si fuera un tema de proyecto, definido todo el proyecto en todos sus apartados, como si fuera una gestión de proyecto. Entonces, hemos hecho un índice inicial en el cual hemos definido todos los apartados, que os los voy leyendo, pues primero de todo sería el tema de la introducción, queremos contextualizar la iniciativa, el porqué de esta iniciativa, etcétera, de dónde surge, tal, para entender que nosotros hemos entendido esa necesidad o que hay una necesidad. El tema del alcance, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues resumido, en algo resumido, pues al final del proyecto, ¿qué es lo que vamos a tener? El objetivo principal del proyecto, los otros objetivos, definirlos y concretar muy bien qué es lo que se está esperando o conseguir de lo que sería el proyecto. Luego el estado del arte. Estamos evaluando también cuando empezamos a hablar, dice, oye, queremos hacer algo, queremos desarrollar algo, pero tendríamos que ver en qué situación está el estado del arte, ¿no? La tecnología, si ya hay empresas que lo tienen desarrollado, estas soluciones, en cómo está todo el tema de aparellaje, etcétera. La capacidad, en qué situación está la tecnología y las soluciones para poder realizar este proyecto, por un tema de dificultades o por la viabilidad o porque realmente pues ya no hace falta porque ya está en el mercado. Luego, ya entramos, ya una vez visto el tema del estado del arte, lo que haríamos sería entrar en la solución tecnológica. Y hacemos un desarrollo a nivel de bajo nivel, bueno, entre cometas, bajo nivel, del esquema de la arquitectura de la solución. Luego definimos todo el tema de funcionalidades, el tema de explicar cada bloque de la arquitectura, especificaciones técnicas del hardware, especificaciones de comunicaciones, interfaz del usuario, etcétera. Y luego en el otro módulo serían las fases del proyecto. Definimos cada fase del proyecto, tanto la conceptualización, definición, partners, desarrollo, financiación, pruebas laboratorio, pruebas piloto con usuarios, a nivel de concepto Living Lab, resultados, conclusiones y propuestas a realizar. La parte de financiación, los partners necesarios, propiedad industrial, para contextualizar, y luego también planteamos un tema de modelo de negocio. Esto sería el índice que en este momento no lo tenemos desarrollado todos los apartados. Yo creo que lo importante en este momento pues, es explicar el concepto del proyecto y bajar a ese nivel de arquitectura de lo que estamos hablando para entender que yo creo que al final básicamente va todo relacionado hasta ahora, los dos proyectos que hemos hablado hasta ahora, sería casi un único proyecto y esto sería un apartado del proyecto, de este macro proyecto. Bueno, en principio, ¿cuál es el alcance del proyecto? Para tener esa visión, sería conceptualizar y definir una solución tecnológica como interfaz para poder monitorizar los indicadores de energía y otros para hacer partícipe al usuario en el concepto del proceso energético. Esta solución o arquitectura la tendría incorporada dentro de la vivienda del propio usuario. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya al tema de arquitectura, que yo creo que es donde queda más reflejado qué es lo que sería.
¿Cuál sería la arquitectura o la solución tecnológica? Vemos aquí un esquema que es un esquema de bloques. Lo primero de todo, lo más importante, bueno, lo hemos dividido en lo que sería la parte de captación, una parte de proceso, una parte de comunicaciones y un tema de envío y recepción de información. Esto sería un poquito los bloques a alto nivel. Entonces, el tema de captación, ¿qué entendemos nosotros que en el usuario final? Y usuario final entendemos mercado residencial o un mercado de tipo pyme, pequeño, no gran industria ni nada. O hasta mejor se podría llegar al tema de empresas de servicios. Vale, entonces, ¿qué planteamos? ¿Qué cosas nos interesa poder medir al final? ¿Para qué? Para poder monitorizar y para saber esa información para poderla procesar en el nivel que haga falta. Primero de todo, el tema de renovables. En concepto genérico, cualquier tecnología implantada en ese entorno de renovables sería interesante recoger la información. Ya no digo, no vamos a bajar al nivel de qué información, pero yo creo que no es ahora el momento, ¿no? Sería todo el concepto de medidas de interés, realmente de interés, tanto lo que sería para el usuario final como para el tema de la comercializadora, poderlas recoger. En renovables, en almacenamiento, en las cargas principales del entorno, a nivel de clima, acumuladores, motores, gama blanca, gama marrón, etcétera. Sería definir realmente cuáles son las interesantes, climatización, cuáles son las interesantes para recoger esa información, para generar valor, pues tanto para el usuario como para terceros. El tema del vehículo eléctrico. Estos elementos hay algunos que ya nos darían las medidas por sí, porque el propio inversor o almacenamiento vehículo eléctrico tiene la capacidad de dar esa información porque la lleva y tiene esa interfaz y hay esa capacidad, pero por ejemplo en tema de cargas principales, pues básicamente a fecha de hoy los fabricantes están incorporando elementos ya de gestión y de comunicaciones y de funcionalidades, pero no es la mayoría de fabricantes, sino simplemente pues, un número muy limitado a fecha de hoy. Entonces, habría que implementar, pues, instalar actuadores, sensores a nivel de medidas de energía o de calidad de onda y actuadores para poder actuar respecto a estas cargas principales que son de interés. Y luego la otra parte de captación, pues sería interesante pues, los precios de tarifas y el tema de previsión climatológica. Y hay algún indicador más que se debería, pues a lo mejor es de interés y no está en este momento aquí. Pero bueno, concepto importante, captar. Lo que no se mide no existe. Entonces, tenemos que tener conocimiento de esas medidas de mayor interés, usuario final y comercializadora o de terceros. Claro, esto es muy fácil. Dice, oye, yo sé que tengo la información, le pongo unos sensores y bueno, pero ¿cómo la recojo? ¿Cómo la recojo? Pues hace falta, se podría hacer de dos maneras. Una, con un elemento intermedio que se pone en casa del cliente o casa de usuario, o directamente esa información que suba a la nube, directamente, y atacar desde la nube. Pero eso entiendo que sería una solución más compleja por todo el tema de tráfico, sistemas, etcétera, etcétera, para lo que sería ese integrador de arriba. Entonces, nosotros optamos en este momento que es viable migrar o transformar a lo que es la nube directo, sería un elemento ya de mercado, pero que debería tener unos requerimientos, ese elemento, vamos a llamarlo para entenderlos todos, un data logger o una Raspberry, como comentaba la compañera antes, un elemento que sea barato, fácil de programar y de mantener, etcétera, pues en el que tenga pues unos mínimos, una capacidad de firmware para el tema de memoria RAM definida en el alcance de tamaño, que podemos incorporar soft si hace falta como para desarrollar un gateway, alguna entrada digital, entrada y salida digital y analógica, si realmente hace falta, y luego la parte de comunicaciones que es importante, pues que tuviera pues Wi-Fi, Ethernet o que le pudiéramos meter un SIM a nivel de telefonía móvil, con una pequeña batería y una alimentación continua o en alterna 230. Eso sería el data logger, que ahí dentro iría todo un tema de programa de esa captación, de cómo hacerla con sus protocolos de gateway, etcétera, etcétera. Bueno, si ya tenemos sabemos lo que queremos medir y recoger, tenemos un elemento intermedio que lo recoge y lo almacena. ¿Y qué hacemos con esto? Pues podemos hacer dos cosas. Primero de todo, si incorporamos una pantalla de unas 7-10 pulgadas o N pantallas en casa del cliente, pues va a estar dando información en tiempo real de los indicadores de mayor interés
para el cliente final o usuario final. Y por otro lado, en tiempo real, toda esta información la podremos subir a Internet, a nubes, en el cual pues sobre energía la puede ir recogiendo, la que entienda que es necesaria para su target o para generar servicios de valor añadido como compañía, o también la podría recoger pues centros tecnológicos, universidades, empresas, y llegar a acuerdos con ellos también, porque al final es una información que existe y hoy la información tiene un valor en el concepto de Open Data o Big Data. Esto sería un poquito la arquitectura de la solución. Bueno, ¿qué entendemos? Y está muy alineado hasta lo que se ha comentado hasta ahora, lo que son las funcionalidades, ¿no? Al final, ¿yo para qué quiero esto? ¿Qué quiero recoger? Creo que se han dicho bastantes y si no, pues estamos todos alineados. Al final, pues tendría que tener capacidad de captar pues, medidas de energía y calidad de onda, la producción de fotovoltaica, el consumo de las cargas principales, perdón. Bueno, las cargas principales habría que definir en cada caso de cliente: cocina, iluminación, clima, ACS, vehículo eléctrico, etc. El poder, en función, tanto en manual o en automático, poder actuar sobre algunos tipos de control de cargas, sobre todo por el tema, pues bueno, al final tú puedes tener unas costumbres de forma de vivir, pero al final tú dices, oye, pues yo quiero algo más de esto o ahora no quiero, y tengo que tener la capacidad de poder interactuar con esa carga como yo quiera. O al final también lo que es interesante es la eficiencia y el ahorro, pero siempre manteniendo un cierto confort mínimo que el cliente usuario final pues, quiere. Entonces, todo esto pues, habría que visualizarlo en un monitor o en la pantalla de lo que comentábamos antes, que podría ser de diferentes tamaños en función si va en la cocina, va en el comedor, va en una habitación, en el cuarto de baño, y en el que nos diera unas medidas principales, pues bueno, la consumida, inyectada, precios, etcétera. Esto también es algo que habría que desarrollar y al final ver realmente la realidad que tiene, porque saturar de información pues tampoco sirve para nada. Podría haber una en tiempo real visualmente constante y que luego pudieras acceder en función con un menú de poder acceder a las que tú quieras. Lo de transferir lo hemos comentado. Ya que tenemos esa información, vamos a transferir. Y luego, pues, lo que comentabais antes, pues con toda esta información hay una capacidad de poder calcular y mostrar tiempos de amortización que lo que realzaba Juan, de que es importante al final, pues para concienciar a mucha gente de que es de interés pues, implantar en su entorno pues, lo que sería una energía renovable. ¿Qué ventajas que tendría? Y el tema de amortización. Bueno, y básicamente el tema como proyecto, entiendo, después podemos pasar a la fase de preguntas y comentarlo. En este momento las otras partes del índice no las tenemos desarrolladas a fecha de hoy. La parte de financiación, en partners hemos estado viendo pues, empresas que tienen soluciones verticales, no tan transversales como todo lo que estamos hablando, sino más verticales y que hacen cosas concretas y no hacen otras cosas. Y los modelos de negocio, pues se planteaba al final pues, que el interés que habría sería que Som Energia recogiera el testigo, lo pudiera desarrollar, y entendemos que todas estas tecnologías o soluciones son de una ventana, tienen una ventana de tiempo, y si esto ya es estrategia de cada empresa, pero es un valor o un comentario que realizamos. Las ventanas de tiempo se abren y se cierran, hay oportunidades, y lo que está claro que todo el mercado y toda la competencia pues básicamente está alineado a lo que estamos hablando, de una forma o de otra, o con una velocidad o con otra, pero todas están alineadas. No estamos descubriendo nada, es una necesidad emergente y lo único que pues hay otras prioridades dentro de las compañías. Bueno, esto era respecto a la primera parte en que consiste el proyecto. ¿Hasta dónde queremos llegar? Que era la otra pregunta. Bueno, llegar está claro que por capacidades, por un tema de financiación, por un tema de tiempo, y que al final cada uno entiendo que tiene unas prioridades o un modelo, pues es complejo que a nivel de equipo que estamos ahora, nosotros de 6 personas, queramos liderar un proyecto como este,
como este. Es complejo, es complejo. Nosotros apostamos a que sea SOM Energía, que coja el testigo, y habría otra derivada que yo, por ejemplo, particularmente por mi entorno a nivel de autónomo, etcétera, etcétera, pues liderar un proyecto como este, como otros que he hecho alineados a la energía, pues yo tendría un interés en un tema de continuidad o ser partícipe en el desarrollo de esta fase de desarrollo de producto o solución y el tema del Living Lab, etcétera, pilotos, etcétera. En el punto que estamos del proyecto, pues es lo que comentábamos, estamos terminando de cada apartado, de cada módulo del índice, desarrollarlo, y luego lo que haremos será una presentación para dentro de 2 semanas hacer la exposición. El tema de sinergias con los otros grupos, bueno, yo las veo todas. Creo que la una sin la otra es difícil que cualquiera de los 3 proyectos pues pueda llegar a un buen fin. Lo que sí que habría que ver es si esto siguiera adelante, yo creo que como proyecto individual siempre haría falta una pata, que son los otros 2 proyectos. Creo que sería interesante de alguna manera que coexistieran y sumaran los 3. Entonces, el tema, no sé si al final sería bueno ir hasta el final de proyecto los 3 por su camino, o tener una previa antes de finalizar y crear un único proyecto dentro de 2 semanas, o finalizamos dentro de 2 semanas el proyecto individual y luego pues decir, oye, pues podría haber una segunda versión en la cual quedarán integrados de alguna manera. Si esto tuviera interés, siempre son energía. Y bueno, yo creo que, Joan, bueno, tanto cualquiera de los participantes, Manuel, Joan, Albert, Gaspar, Pablo, si queréis comentar o aportar algo, pues yo creo que queda algo de tiempo de los 15 minutos. A vuestra disposición el tiempo. Sí. ¿Quieres añadir alguna cosa tú que estás? No, yo creo que Pedro lo ha expuesto correctamente, lo ha expuesto bien. Y bueno, estamos mirando la posibilidad de encontrar dispositivos ya hechos para integrarlos en el sistema, ¿no? De forma que pudieran dar esa información del usuario a Son Energía en tiempo real. Y para eso pues nos estamos centrando en equipos que tuvieran la capacidad de tener lo que llaman API abierta, de forma que se pudiera comunicar mediante programación con Son Energía y que por parte de Son pudiera recabar los datos que le interese para la información, ¿no? Bueno, yo por mi parte pues creo que Pedro supongo que se ha expresado bien. Nuestra intención es elaborar o conseguir o a través de partners un dispositivo doméstico en el cual tenga todas estas funcionalidades, que pueda enviar a Som Energía los datos producidos. Y no sé si ha quedado claro, pero en fin, los otros grupos lo han dicho. Cuando tienes la información puedes comparar, puedes mejorar en función de otra persona que tiene una instalación fotovoltaica o no. Por cierto, no sé si ha quedado claro, pero este posible dispositivo que estamos aquí imaginando sería tan útil para personas con instalación fotovoltaica como las que no, porque a través de la presentación que hemos hecho de este escrito, se ha visto que nuestro ideal sería hacer un control de cargas. Y entonces esto podría ser interesante tanto para las personas con instalación fotovoltaica como las que no, para controlar, como habéis dicho antes, como para controlar los consumos internos. Y por eso decía aquello de los bloques. Aquí hemos imaginado un control de cargas hecho por bloques, viendo dónde están los principales consumos domésticos, ¿no? Pues cocina, lavandería, no me acuerdo, vehículo eléctrico si es que hay, y que el usuario pueda ver. Y además con Manuel dijo que había sistemas de control de cerrar suministros o no, y que el usuario pueda actuar sobre estos consumos de alguna forma. O sea que sería un dispositivo para, digamos, todo el mundo que tenga consumo eléctrico.
tanto si inyecta como si no. Y yo añado una cosa que ayer apunté aquí en la presentación, y es que desde el punto de vista de Som Energia de los socios, pues los socios más o menos sabemos qué es lo que son las compras colectivas. Sería un modelo que se podría utilizar para una posible venta de estos dispositivos que se hayan implementado o fabricado por los partners o por empresas externas, y a través de compras colectivas de Som Energia, ya sea a nivel nacional o por grupos locales, pues se podría implementar la venta de estos dispositivos a las personas interesadas. Bueno, aplaudimos, ¿no? Antes de las dudas. Gracias. Muy bien. Y veo que la Cristina ya tiene la mano levantada. Cristina, si quieres. Sí, bueno, solo es un apunte que creo que hemos pensado, es curioso porque estamos todos súper conectados, porque lo que acaba de decir Joan, nosotros también lo pensamos, ¿no? O sea, ¿por qué no proponer este tipo de mediciones también, este tipo de aparatos como compra colectiva? Y es curioso como los tres proyectos, ¿no? Están súper relacionados y no sé, es curioso, ¿no? Y está bien, o sea que puede salir un macroproyecto, quién sabe. A ver. Pedro. A ver, el tema de lo que está sucediendo, que estemos tan alineados, es que al final lo que está pasando ahora en la transición esta energética, en el nuevo modelo energético que se habla, es que están ponderando a lo que es el usuario final. Lo están introduciendo en ese ciclo vital de la energía, lo están introduciendo que hasta ahora no tenían. No había necesidad o no había conciencia, etcétera. Y ahora es un agente y casi el más importante, porque al final es el que tiene las necesidades, es el que consume y es el cliente final. Un poco debido a esto de que se está levantando todos estos temas de interés ahora por todas las empresas que están relacionados en el mundo de la energía. Bueno, yo creo que lo que nos está pasando es que gracias a la tecnología y gracias a la producción distribuida eléctrica, pues cada vez, afortunadamente, el usuario tiene cierto poder. Hasta ahora éramos puros sufridores. Ahora algo podemos hacer y tenemos que ir en esta dirección. Estamos quejándonos de las distribuidoras, pues bueno, no sé si podremos hacer algo, pero al menos lo intentamos y tenemos capacidad de análisis de lo que pasa. Eso está bien. Pau. Bueno, yo creo que la sesión de hoy yo me llevo como el mensaje de que no es, bueno, pues que la transición energética también implica una digitalización, que cada vez hay más datos y eso implica que se pueden hacer, dar servicios adicionales en bases de esos datos incluso llegando a una gestión de la energía físicamente, y todos los proyectos van en esa dirección y es como take home message para Som Energia, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Y para el equipo de IT en concreto, que bueno, que tiene muchas otras cosas, pero que como hay demanda de esto, ¿no? Y en concreto de esta última presentación, la verdad es que ibais hablando y me sonaba mucho al proyecto que está Som Energia trabajando ahora, el Rescope BPP, que es muy parecido a eso. O sea, la idea es eso, instalar un gateway en la casa que se conecte con diferentes elementos, sea de producción de energía como de consumo de energía, para poder hacer una gestión y prestar servicios, por ejemplo, de optimización de la fotovoltaica o del precio. Aquí haría algunos comentarios. Por ejemplo, en esta sesión y en otras se ha hablado de neveras, lavadoras, ese tipo de electrodomésticos pequeños, que lo que hemos ya visto es que no tienen un volumen, no utilizan un volumen de energía suficientemente grande como para invertir en un hardware y un software para gestionarlos. Es decir, cuando hablamos de gestión de energía, tenemos que ir a elementos grandes, sea climatización, bombas de calor, baterías, coche eléctrico, y seguramente el elemento más pequeño que puede interesar son los tanques de agua caliente.
¿vale? Fuera de eso, tiene poco interés. Incluso solo fijándonos en estos elementos, en un proyecto anterior que se llamaba FlexCop, hicimos un análisis para un análisis de producción y consumo anual para un usuario concreto, donde optimizábamos la bomba de calor y una batería, y el beneficio de la optimización de la fotovoltaica y del precio de la energía, jugamos con también precios variables, no era tanto. Es decir, los usuarios domésticos tenemos una flexibilidad pequeña, es decir, una poca capacidad de mover cargas de un momento, de una hora, de unos momentos a otros, ¿vale? Entonces tenemos que ir a atacar los volúmenes grandes y sacar el máximo beneficio. Y lo que estamos viendo ahora es que yendo solo a optimizar la producción fotovoltaica, es decir, no tener excedentes, que ya sabemos que genera poco retorno para el usuario, e intentar consumir las horas baratas y evitar consumir las horas caras, eso no genera el modelo de negocio. Entonces, a lo mejor haría falta ir a un paso más y o ir a volúmenes más grandes, por lo tanto, a añadir en la Virtual Power Plant o en el portfolio de usuarios que estás gestionando, añadir usuarios de pequeñas industrias o edificios comerciales un poco más grandes, que tengan volúmenes más grandes para optimizar la inversión en la infraestructura, o vas a otros mercados, los que se llaman mercados de balance, donde los usuarios podemos mover cargas para ayudar a balancear la producción y el consumo a nivel nacional, ¿vale? Son mercados bueno, lo que se llama agregación, bueno, está empezando, hasta ahora solo los generadores pueden participar de estos mercados. Ahora, con la aplicación de una serie de directivas que ya se están bajando a nivel nacional, habrá la figura del agregador, donde pequeños usuarios se pueden agregar consumos o producciones para participar conjuntamente en los mercados, y ahí parece que hay un retorno económico más grande. Es decir, que a lo mejor el usuario doméstico tiene que repartir cartas para ir a diferentes mercados o optimizar a diferentes niveles para que realmente haya un modelo de negocio. Porque lo que se está planteando aquí de ir a casas a instalar hardware tiene un coste, aunque sea un coste muy bajo, solamente que tenga que ir un instalador a instalar una pinza amperemétrica o a conectar a una bomba de calor. Una hora son 100 euros de instalador, más el hardware acabará siendo 100 euros más, amortizar 200 euros, son años de esta gestión. Por eso habría que buscar otras fórmulas, que es lo que estamos intentando trabajar en el RESCO BVP, de crear esa herramienta, y estamos intentando participar en otros proyectos europeos que nos den esas respuestas de en qué mercados o qué volúmenes o qué tipo de usuarios generarían ese modelo de negocio. Pero la verdad es que me ha parecido muy interesante y muy alineado en temas que ya está trabajando Sumenergia. Pedro? A ver, Pau, estoy en cosas que has comentado, estoy de acuerdo, en otras pues igual no tanto. Pero bueno, lo primero de todo, está claro que hay perfiles de clientes. Buscar una eficiencia en clientes que al final el coste mensual son 70 euros, pues ni a nivel de flexibilidad ni a nivel de eficiencia es muy difícil, y más que hagan una inversión, etcétera. Yo creo que de lo que estamos hablando, esto va por capas. La primera capa es informar. Yo puedo tener un elemento muy sencillo que sea fácil de instalar, que ya lo hay en el mercado, pero no con tantas funcionalidades, sea sencillo de instalar, sea barato y te dé una información fácil de interactuar con esa pantalla, esa interfaz. Está claro que hay que ir y luego estaría el mercado, pues un mercado residencial ya de un cierto nivel, de que a lo mejor se gastan 300 euros, 400, que ahí sí que implementar
que tendría mayor coste también toda la instalación, pero ahí sí que tienes un tema de capacidad de ahorrar por las cargas, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que es lo más importante, lo que no se mide no existe. Si no tenemos medidas, claro, dicen, no, es que las puedo tener en diferido. Bueno, en diferido ya ha pasado, en diferido. Entiendo que hoy, por nuestra forma de ser, el tiempo real es lo para todo, para tanto las empresas, para poder actuar, para nosotros como usuarios finales o clientes finales. La información nos interesa en tiempo real, nos estamos acostumbrando a ello. Esta es solución, y yo creo que la solución que estamos hablando global de los 3 proyectos es una solución que una cosa sería decir, oye, esta solución a nivel de magnitud pues ha de estar orientada y diseñada pues tanto para el perfil de consumidor bajo, medio o ese mercado, vamos a hablar de lo que comentábamos de empresa de servicios, pero no muy grande, porque las soluciones, cuando entramos en sectores terciarios o pequeña industria, hoy hay soluciones muy robustas, muy maduras, y empresas que se dedican a todo el tema de análisis de la energía, de los consumos, etcétera. Eso está resuelto por compañías ya en España y otras. Donde no están resueltas las cosas, sobre todo es mercado residencial y pymes, en esta línea. No hay esa conciencia todavía porque el consumo pues, es pequeño en la mayoría del mercado residencial. Hay que hacer trajes a medida, no le podemos poner una solución de alto nivel a un mercado residencial, a un porcentaje que al final está consumiendo 70 euros, 60 euros o 90 euros. Y luego hoy hay unas necesidades que, fíjate, esto ha cambiado con todo el tema de tarifas de discriminación, tanto el tema de término de potencia como el tema de las tarifas, las horas, los costes, etcétera. La gente está inquieta en saber si consumo o no consumo. Luego esa crea una necesidad, el propio día a día crea una necesidad que ahora esta hay que satisfacerla, con una solución sencillita, pero hay que satisfacerla. Un poquito, esto es lo que quería comentar, Pau. Disculpa, no, y lo último, sobre todo, viene lo que tú comentabas, el mercado, el tema de la flexibilidad, esa gestión de la demanda, ese nuevo agente, ese nuevo operador que va a surgir, que ya está legalmente desde principios de año, y que si no se incorpora electrónica en donde se consume, no podrás gestionar nada, ni una fotovoltaica, ni una batería, ni un coche eléctrico, ni cargas principales. Con que el poner electrónica a medio plazo hay que ponerla. ¿Por qué? Porque el modelo energético se está incorporando la flexibilidad también. Y para eso hace falta electrónica, comunicaciones y sistemas. Ya está, por mi parte. Pau, ¿quieres decir alguna cosa? Si no, pasamos a Joan. Yo creo que, bueno, podría contestar muchas cosas, pero como hay muchas palabras, mejor abrimos el debate. Sí, Pau me ha echado un jarro de agua fría porque me acabo de ver que tiene toda la razón del mundo este señor instalador con el cual tienes que quedar a venir a montar el dispositivo en tu casa y que te cobra los 100 euros por hora. Evidentemente es un hándicap importante. Y a mí se me ha ocurrido que a lo mejor este dispositivo que estamos imaginando podría ser un dispositivo modular, es decir, que se fuera complicando y ampliando a medida que las necesidades del cliente. Y digo yo que como más sencillo, más fácil sería de instalar y por tanto a lo mejor el propio usuario podría hacerlo, digo yo. Es decir, y si estamos diciendo enfocarlo a diferentes usuarios, pues empezar con un usuario solo consumidor, seguir si quiere tener control de carga, seguir si tiene fotovoltaica, etc. Es decir, digo, que fueran... Ahora se me acaba de ocurrir, que fueran dispositivos modulares que se van complicando a medida que el usuario lo necesita. Y después otra idea que estaba surgiendo por aquí, Pau, con lo que has dicho y con toda esta integración que decimos, ¿sería posible montar comunidades energéticas? Habéis hablado de agregadores, con todos los que estamos inyectando, no sé, si la informática lo permite, digo yo, es de mi ignorancia, que soy bastante lego en estos temas, a lo mejor se podría montar, en definitiva, Somos Energía de alguna forma ya es una comunidad energética, ¿no? Si lo miras, tenemos inyección, tenemos consumos, en fin. Y por último,
Pedro ha dicho que la informática y la digitalización están evidentemente al 100%. Lo que yo me pregunto como sombra y como problema es si tenemos unas distribuidoras que no nos saben dar las lecturas y no saben gestionar todos los datos que tienen, a medida que esto se vuelva más complejo, ¿vosotros creéis que tendrán capacidad para gestionar todo esto? Si ahora no nos pueden dar, no nos pueden dar las lecturas que ellos ya tienen, porque yo veo en esa distribución que ellos saben la cantidad de energía que he inyectado en el sistema y parece ser que van a saber la energía que yo he autoconsumido, al menos allí aparece en el pie de gráfico, que no me la dan, pero en fin, toda esta fuente no llega a su energía, por tanto, mi pregunta es, ¿serán capaces de gestionar toda esta información que estamos diciendo nosotros? Aquí está aquí. Bueno, Pau, no sé, una pregunta a Pau, en fin. Bueno, lo que has comentado al inicio del instalador, habéis comentado ya lo de las compras colectivas. Seguramente aprovechar las compras colectivas tendría mucho sentido. También antes no he comentado que una de las dificultades que hay es que no hay protocolos estándar entre marcas y modelos. Entonces, muchos elementos no permiten una comunicación, algunos están cerrados. Por ejemplo, hemos intentado conectarnos a baterías Sonnen o Ampere y son sistemas cerrados, por lo tanto no es tan fácil acceder a elementos que consuman mucho en las casas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Ampere o Sonnen ya quieren ofrecer o ya ofrecen ese servicio de gestión de la energía, ¿no? Los servicios que se estaban mencionando ya los ofrecen, por lo tanto se cierran. Y como para reforzar la idea de que hay que buscar el modelo de negocio adecuado, hay ya agregadores que ofrecen este tipo de servicios en otros países, como por ejemplo en Francia, uno de los más conocidos es Voltalis. Y para que nos hagamos una idea de que el beneficio que puede generar este tipo de optimizaciones, Voltalis se queda todo el beneficio y lo único que ofrece al usuario final es la monitorización. Es decir, tú como usuario ofreces total capacidad a una tercera empresa para que gestione tus cargas y lo que te da a cambio es monitorización. Y el beneficio de gestionar esas cargas se lo queda a la empresa. Por eso digo que lo primero que pensamos es optimizar fotovoltaica y el coste de la energía, que creo que es lo primero que pensamos, sobre todo cuando nos ponemos placas o como usuarios, pero en el sector doméstico hay que darle seguramente otra vuelta más. Y otra elemento importante es que en España no hay ningún agregador o empresa que ofrece este tipo de servicios. Solo hay las empresas que juntan hardware con software, como por ejemplo Ampere, que ya te venden el hardware y el software y se cierran. El mercado actual da un poco una idea de si hay modelo de negocio o no, ¿no? Si no hay empresas que lo hagan, es que no es tan fácil. Nuria. Quería comentar que ya lo has comentado un poco, Joan, bueno, has hecho el nombre de comunidades energéticas, ¿no? Que la idea de un agregador tiene sentido que sea mucha gente, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene sentido que Soma Energía sea un agregador, sobre todo por la parte más automatizada de poder hacer agregación. Pues hay una parte de igual de cambio de comportamiento, ¿no? para mover consumos y todo eso, que igual tiene sentido que sea más local. Y aquí nosotros que ahora estamos creando una comunidad energética que en la primera fase lo que vamos a hacer, autoconsumos compartidos, pero sí que estamos pensando poner también que tenga un elemento de agregación en la comunidad energética. Entonces yo creo que va a ser interesante que vayamos pensando ya qué relación puede haber entre una comunidad energética y Soma Energía dentro del marco de la agregación, ¿no? Si realmente igual
podrían generarse, no sé, colaboraciones o que uno haga una cosa y el otro haga otra parte, ¿no? Y que al final sea la misma cosa. No sé, pero que le vayamos dando vueltas ya. A ver. Yo lo que quería comentar era lo que decía Joan en referencia a las distribuidoras que no sean capaces de hacer ciertas cosas. Yo creo que no es que no sean capaces, sino es que no quieren y ya está. Sencillamente es esto, y como políticamente ya les va bien también, quiero decir que mientras no haya presión política para que las distribuidoras se pongan a hacer el trabajo que deben hacer y que están obligadas a hacer, pues bueno, nos encontraremos en eso. Así que solo quería comentar eso, que no es que no tengan capacidad, que la capacidad la tienen de sobras. Ya está, solamente esto. Gracias. Pedro, ¿tienes la mano? ¿Es porque quieres intervenir otra vez o es la de antes? Sí, correcto. No, es Vale. que a ver, lo que, de alguna manera, con estos comentarios últimos, veo difícil que cualquiera del fin que pueda tener cualquiera de los 3 proyectos o de las necesidades que hay como comercializadora se pueda conseguir. Si yo no tengo la capacidad, a ver, la información, básicamente hay parte de información que la tienen las distribuidoras, parte el tema, la comercializadora, pero donde realmente está toda la información necesaria para generar esos modelos de negocio o servicios de valor añadido, están en casa del cliente. Si no se recoge esa información de alguna manera, no sé cómo el siguiente eslabón se puede hacer. Técnicamente no me cabe en la cabeza, técnicamente. Porque antes, por ejemplo, dentro de la charla de esta mañana se hablaba del consumo de la nevera, el consumo de no sé qué, pero eso, el tener un dato de stand-by, un dato de cargas de estas estables, etcétera. Claro, dices, oye, tengo 100 vatios, pero esos 100 vatios no se saben si realmente son de la nevera. O estás midiendo ahí y tienes unos picos de cuando se pone el motor en marcha de la nevera o cuando la abren, etcétera, que es difícil si no se mide realmente. Son ideas o son, ¿cómo se dice? No ideas, ¿cómo se dice la palabra ahora? Son opiniones, pero no es un dato. El dato hay que medirlo para decir que es un dato. Entonces, me crea confusión el que se diga que no se va a medir en donde hay que medir y las cosas necesarias. Que sea difícil, no digo que no. Lo que pasa es que es uno de los objetivos. Oye, como objetivo, como proyecto, habría que hacer una cosa fácil de instalar, que el propio usuario lo pudiera instalar, que fuera económico y que tuviera una interfaz agradable y con capacidad de que el usuario lo supiera interpretar. Eso sería parte de los objetivos de un proyecto. Pero, bueno, me crea una confusión lo que he oído, una confusión técnica y de concepto. Ya está. Gracias. Carlos. Sí, bueno, quería comentar que esos datos de consumos permanentes, por lo menos en mi caso, han sido contrastados con un, dejadme compartir si queréis, sí, eso, con un elemento de este tipo, un enchufe inteligente. Lo he puesto en las neveras, he controlado los consumos. Esto vale, a mí me costó 8 euros, ahora está por 10, porque ahora tienen que pagar el IVA bueno, si compras en AliExpress. Pero vamos, que esto lo instala cualquier persona en su casa y conoce el consumo de lo que conectes en ese enchufe. Tienes que vigilar los amperios y tal, pero bueno, comprar el adecuado. Y supongo que estés hablando de algo así, que sea tan fácil como esto, de instalar, de configurar, pero relacionado con Som Energia y que Som Energia pueda acceder a esos datos. Som Energia u otra empresa. Ahora mismo se puede hacer, en este caso, bueno, hay diferentes protocolos y yo lo hago con el móvil. Estáis hablando de algo así, entiendo, en el caso más simple. Pedro, creo que la pregunta era para ti, ¿no? Sí, sí, correcto. Lo que quiero decir que hoy, a ver, yo cuando he hecho los comentarios respecto a lo que tú has dicho, yo pensaba que no era un caso concreto tuyo, sino era un caso más generalista. Disculpa, lo he interpretado más como si se hubiera hecho un estudio de N
en usuario respecto al tema este y se hubiera sacado la conclusión. Lo he interpretado yo mal, disculpa. Está claro que sí, estos equipos, estos dispositivos, hay versiones que te miden la energía que consumes y te está diciendo por meses o por horas la potencia y tal. Y perfecto. Nosotros lo que estamos hablando, es lo que estábamos comentando, es... claro, mejor en el esquema, cuando queda ahí reflejado, parece un equipo complejo, etcétera. Pero al final, si esto al final, el aparatito que tú has enseñado, ese enchufe, básicamente hace todo eso. Capta la información de energía necesaria, tienes la potencia y kilovatios hora que está consumiendo y tiene la capacidad de transmitirlo. Y eso vale, los tienes hasta por 5 euros, los tienes, y 4 euros esos aparatos. Y muy fáciles de instalar. Yo es que el tema de hacer el cómo de las cosas a mí no me preocupa a fecha de hoy, el cómo, el qué. Me interesa la necesidad, el qué y el modelo de negocio, es lo que interesa. El cómo hay que buscar, está claro, y dentro de los objetivos que se marcan en el proyecto sería uno de estos, la parte económica, la parte de facilidad de instalar y si hay tecnología realmente pues para poder hacer eso, porque si vamos a meter aquí un sistema complejo de cableados, etcétera, etcétera, lo que era la domótica hace 20 años, pues nadie ponía domótica en su vivienda. Y hoy hay domótica, ¿por qué? Porque es muy fácil y es muy barata y accesible al usuario final residencial, porque es muy barata. Lo que no es muy robusta, ni fiable, pero barata sí que es a fecha de hoy. Y hasta un poquito eso. Está claro que si no hay necesidad ni de la comercializadora, ni la distribuidora, ni del cliente final de esa curiosidad, porque el cliente a lo mejor tiene otras necesidades, que igual lo que comentamos en su día, que habría que preguntarle si realmente todas estas cosas que hemos dicho hasta ahora tienen interés para el cliente final y cuáles son las que tienen más interés. Ya está, gracias. ¿Sí? Sí, ¿Puedo? sí. Sí, Carlos, una pregunta. Bueno, un comentario. Estos aparatos lo veo muy interesante, pero nosotros en nuestro dispositivo ideal imaginábamos que además controlara, es decir, abrir y cerrar circuitos. Por ejemplo, el típico caso del calentador de agua, el termoeléctrico. Cantidad de amigos míos de mi círculo se han sorprendido cuando les he dicho, oye, el termo ponlo siempre a partir de las 12 de la noche. Hombre, pero estoy durmiendo, ¿eh? Le pones un enchufe, un regulador de estos que venden las ferreterías por 3 euros, un temporizador. Hombre, pues sí, pues buena idea. Pues ya he convencido a 3 o 4 conocidos míos de que se pongan un temporizador en el termo. Una cosa tan sencilla como esta, que es que se les había ocurrido. Por tanto, Carlos, en este tipo de aparatos que tú nos has enseñado, yo le veo todavía, nosotros al menos en nuestro grupo, nos estamos imaginando controladores de la carga, es decir, que se abran el circuito, que se abra, se enchufe a las horas que el usuario desea. Tanto si es un usuario de fotovoltaica, que él sabrá a qué horas le produce más, como si es un usuario doméstico sin fotovoltaica, que el aparato de forma automática o de forma manual funcione cuando las tarifas son más baratas y por eso la integración en este posible dispositivo de darle entrada pues, a los tramos horarios, a las tarifas, etc. No sé si hay aparatos de estos, Carlos, en el mercado que hagan el control. Bueno, es que precisamente y más baratos aún, los que no controlan la potencia, el consumo, son los más baratos y yo tenía uno antes que y esto es lo básico que permiten, controlar remotamente, puedes encender o apagar, porque te vas de viaje y, hostia, te me he olvidado de apagar el termo, pues apagar termo. O puedes programar, cambiar la configuración, qué días, a qué horas se enciende, se apaga. Lo que no hacen, evidentemente, es que se comuniquen con el inversor y que se enciendan de 12 de la mañana a 4 de la tarde si hace sol. Sí hay excedentes, el gestor de excedentes. Esto no lo hacen aún, pero vamos, todo llegará, claro. Yo creo que un aparato así, cogerle esta tecnología que ya está desarrollada y simplemente cambiar el software o hacer adaptaciones, pues sería algo tan simple como eso. Esta era nuestra desiderata de deseo de dispositivo del que estamos aquí haciendo el proyecto. Bueno, una de las funcionalidades. Bueno, acabamos este turno de preguntas, que hay 3 personas más y después hacemos una pausa, ¿os parece? Ahora estaría Cristina.
Sí, yo más que una pregunta es una sugerencia, porque yo estoy aprendiendo mucho de esto. Sí que tenía conocimiento de algunas de estas cosas, pero por ejemplo en mi caso yo tengo una instalación eléctrica muy vieja, muy viejita, y no he podido todavía poderla modificar, o sea, estamos en ello, pero aún no hemos podido. Y es una cosa que a mí me iría muy bien, porque yo siempre tengo la preocupación de que si me voy de casa o cualquier cosa, como es antigua, pues siempre pueden pasar cosas. Entonces también la parte de seguridad me la puede cubrir un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo no conozco esas cosas. Entonces, cuando a la hora de buscar, sí, yo puedo decir y poner, pero es tanta cosa a veces, tanta información que aparece que me pierdo, ¿no? Que no sé por dónde empezar. Entonces, no sé si sería posible a través de vosotros, como estamos haciendo esto, de crear, yo sé que hay el blog, pero de crear como, no sé, como alguna especie de foro o algo, como que veo que hay personas que están muy puestas, que nos podamos ayudar y, no sé, pues abrir un foro, ¿no? De este tipo de mecanismos para que también otras personas que no estamos tanto en ello lo podamos conocer. Y realmente es que es muy barato el aparato. Es que yo no pensaba que era tan barato. Y si encima dicen que pues se puede conseguir por 5, que eso ya no lo he visto yo, pero bueno, si se puede conseguir a mitad de precio además, pues ya mucho más. Bueno, pero 9 euros ya me parece barato, ¿no? O sea, porque entiendo que es un poco inteligente por lo que estás contando, entonces, bueno, está bien, a ver, 9 euros está bien, no sé, no está mal. Entonces, bueno, solo era eso, esto sí sería posible, no sé, para que nos pudiéramos ayudar, para que no quedara solo aquí y pues, no sé, pues tuviéramos ese soporte, no sé, que eso creo que es fácil de hacer, un foro así y que podamos añadir cosas, información y eso. Gracias. Lo he apuntado ya para tenerlo presente. Y nada, después supongo que, claro, habéis hecho varias sugerencias. Ya en la última sesión os intentaremos también dar respuesta a esas sugerencias, ¿vale? Y queda Pedro y después Albert. Y gracias por las ideas. Voy probando, Pedro, y cuando te vayamos yo callo y ya está, sin problema. Yo comentar, Carlos, que no sé si conocéis la aplicación If Then That, os paso la URL aquí en el chat, que permite justamente esto, ¿no? Que cuando haga sol, pues que haga, pues eso, que active el enchufe. Cuando no haga sol, pues que no lo active. Simplemente el If Then That te permite vincular el que es el tiempo de tu población con elementos de Google. Ya veréis que muchos elementos de estos tienen el logo y es por eso, porque se integra. Solamente quería comentar esto. Aparte también, ya sé que lo ha recogido Joana, pero comentar que Cristina, que desde Som Energia, todas las personas socias, tenemos un foro disponible donde podemos tener un espacio dedicado, que es el Participa. ¿De acuerdo? Entonces, no digo que lo hagamos allá, sino que ya lo hablaremos desde el equipo técnico cuál puede ser la mejor herramienta. ¿De acuerdo? Pero solamente era poner sobre la mesa esta herramienta, el Participa. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, ahora sí, Pedro. Sí, ahora sí, Vale, Pedro. perfecto. No, a ver, se me ha ido un poco la memoria ahora. A ver, respecto al tema, este dispositivo que estamos hablando es parte y muy pequeña de lo que sería el proyecto, pero al final es, fíjate que estábamos hablando del entorno local que queríamos captar, las renovables, almacenamiento, eso ya tiene capacidad, no hay que poner ningún dispositivo para nada. O se puede o no se puede, o habrá que llegar a algún convenio con los fabricantes. En el vehículo eléctrico pasa lo mismo. Es un tema de interfaz que ya están hechos con los fabricantes y otra cosa es que te dejen o no te dejen, o que sea abierto, o llegar a acuerdos. Y el único que sí que haría falta poner equipamiento es en las cargas principales, que algunos gamas marrón o blanco, etcétera, ya empiezan a incorporar lo que serían la capacidad de poder recoger información o actuar con ellos o monitorizar. Sobre todo el tema de aires acondicionados y todo el tema de la gama marrón. Hay bastante fabricante ya. ¿Qué quiere decir? Que solo estamos hablando de la capa básicamente de cargas principales en las cuales todavía los fabricantes no lo estén incorporando y que esto con actuadores o dispositivos de estos baratitos lo permite.
¿Dónde está? Está claro que tiene que haber alguien que, un elemento que es el dispositivo que estamos hablando, ese data logger que en el esquema parece muy complejo y muy caro y muy difícil, pero si conocéis el sistema de gestión de iluminación de Philips, un sistema que te puede gestionar no sé cuántas cientos de bombillas en la vivienda, lleva una especie de pasarela pequeñita que vale 20 euros y se la instala el cliente final, no se la instala a nadie. Lo que quiere decir que hoy hay sistemas muy sencillos y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en ese equipamiento de hardware que ya existe? Incorporar una aplicación desarrollada por los que estamos hablando, desarrollarla para que tenga la capacidad de ir a leer o hacer actuar con un enchufe, y comentaba la última persona, que ya hay sistemas que leen los inversores y tienen la capacidad de poner un enchufe, pero es una solución vertical. ¿Qué estamos hablando aquí? De integrar esas funcionalidades. Por separado existen todas, lo que no hay ningún sistema a fecha de hoy que tenga la capacidad de integrar todas esas necesidades de medida, de actuación, de monitorización, tenerla en una pantallita de 10 pulgadas con una información y luego se pueda subir a nube toda esa información para terceros. Esto es lo que no existe. Y no lo veo complejo de desarrollar, pero no lo veo difícil ni de instalar, ni que sea caro, ni nada de eso. Por lo menos bajo el conocimiento que tengo y la experiencia a nivel de tipo de electrónica, aparatos y cosas de estas. Gracias. Vale, mientras tanto se han animado 2 personas más y ahora sí, ¿vale? Hacemos a estas personas que quedan y después una pequeña... Bueno, si no, después seguimos. La pausa serían 10 minutos, entonces en la pausa, pues si queréis seguir. Primero Manuel y después la Nuria. Bien, mi pregunta iba a Son Energía. ¿Para ustedes es interesante o importante disponer de los datos de consumo en tiempo real de sus clientes, de consumo, generación, inyección? Yo creo que para la comercialización no hacen falta los datos a tiempo real. Harían falta para otras cosas, pero para los servicios que para vender electricidad no necesitas los datos a tiempo real. Correcto, yo eso sí lo entiendo. Yo me refería a la posible generación de servicios adicionales a los clientes, de forma que pudiera ser atractiva la comercializadora Son Energía, porque a sus clientes le ofrece servicios adicionales que otras comercializadoras no le ofrecen. Yo creo que aquí hay dos niveles que se han planteado en los diferentes proyectos. Un nivel es ayudar a hacer cambios de hábitos, que es lo que era más la parte de la infoenergía, de más a largo plazo, y aquí no necesitas los datos a tiempo real. Y lo que sí necesitas los datos a tiempo real es si quieres hacer una gestión activa de determinados elementos. O sea, una cosa es actuar en el momento para hacer una optimización concreta en el momento, la otra cosa es dar información para que el usuario cambie los hábitos a largo plazo. ¿Y eso lo ven atractivo en Son Energía como servicio que pudiera ayudar o interesar a clientes? Yo creo que sí, ya es lo que está haciendo con el Infoenergía. En realidad es darle una vuelta más o añadir capas a la Infoenergía. Como cooperativa, yo creo que sí. Como comercializadora, ayudar a la gente que se ponga autoconsumo o que mejore su eficiencia energética, quiere decir venderle menos electricidad. Por lo tanto, menos beneficio para la comercializadora, que un poco es tirarse piedras al tejado. Son Energía es diferente, ¿no? Pero solo un apunte, ¿no? Supongo que también si entra el tema, ¿no?, de indexada, sí que sería algo como clave, ¿no? Poder tener esta información, ¿no? Si quieres actuar a tiempo real en función del coste, sí. Nuria, si quieres. No te oímos, Nuria. Ay, estoy moteada. Más que no exista, que decía Pedro, igual porque yo lo tengo en casa, ¿no? Esto me está haciendo el Home Assistant y además lo que tengo ahora mismo hecho es que me va cada 5 minutos chequeando
si yo tengo siempre el balance neto horario, porque mi fotovoltaica, o sea, el termo tiene más potencia que la fotovoltaica, por lo tanto no puedo hacer que se ponga a funcionar el termo solamente cuando haya más sol potencia que no, sino que voy haciendo, voy chequeando para que nunca gaste más energía que la que se ha producido dentro de esa hora. Y es muy fácil de hacer dentro con el Home Assistant. El que yo entiendo que falta es, como Some Energía, en todo caso, hacer el estándar de así lo queremos hacer, ¿no? Cogemos el Home Assistant, tenemos estos aparatos y después el tema que decía Pau del dinero, y lo tengo puesto porque es un interés que tengo y de ahorrar el máximo posible, ya no tanto por el dinero, sino por el ahorro en sí de energía. Lo que sí que hemos notado, y quería decir, desde el grupo local hay bastante gente friki, y de hecho llevamos tiempo que la gente nos está pidiendo hacer un taller sobre estas cosas, de estos aparatos y tal, que yo creo que también aquí sería un elemento de implicar a los grupos locales para que la gente se ponga todos estos aparatos en sus casas, como menos los más frikis, y después van a llegar los menos frikis, pero que los frikis les van a ayudar. O sea que yo creo que un grupo de gente sí que va a llegar fácilmente, la gran mayoría seguramente no, pero bueno, se podría pensar así también en fases de niveles de frikismo dentro de los socios. Y un pequeño apunte aquí, que yo creo que lo que se ha ido comentando de controlar el termo con un smart plug, ¿no? Parece ser lo que es lo más fácil, pero si una empresa tipo Some Energía ofrece ese servicio, tienes que asegurarte de que esa persona no se quede sin agua caliente. Es decir, si tú programas el termo que solo se encienda cuando hay excedentes y hay 3 días de nube, esa persona se va a duchar en agua fría. Por lo tanto, a lo mejor tienes que añadir un sensor de temperatura. O sea que mantener el confort también es algo que hay que tener en cuenta, que a lo mejor no es darle una pequeña vuelta más y ya está, ¿eh? Pero que es algo a tener en cuenta. Cuando controlamos bombas de calor, pues lo mismo, ¿no? Que, bueno, que decir ese pequeño apunte de que no es tan, a lo mejor tan directo, si lo haces tú mismo, pues ahí tú, pero si es un servicio que ofreces, tienes que asegurarte, ¿no? que lo ofreces de calidad.